capítulo 21. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Pasaron muchos años, pero Dios cumplió su promesa. Siempre Dios cumple sus promesas. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Será el tiempo de Dios, no el tiempo de ellos. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Oremos. Padre, te damos las gracias, bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo te alabamos y nos dirigimos a ti. Por tu fidelidad, Padre, escucha nuestra promesa, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud, por tus bondades, por tus misericordias de estos días, por tanta paciencia que nos tienes. Por todo lo recibido te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús también que bendigas tu palabra en esta hora, que tu Espíritu Santo la aplique a la conciencia, al corazón de todos los que estamos aquí. Tu palabra impacte en nuestros corazones conforme a tus propósitos, que no vuelva vacía, y levanta de entre nosotros un pueblo que te honre, que te ame, que te obedezca, que te tema, que te sirva como tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo 1 que Jehová visitó a Sara. ¿Y qué ocurrió cuando la visitó? Que ella quedó embarazada. Vean, las visitas de Dios no son como las de los seres humanos. Ya no cabría esperar eso, pero Sara quedó embarazada. Dios le había prometido eso, darle un hijo. ¿Cuántos años tardó en cumplirle la promesa? 25 años. ¿A qué se debe que muchas veces tarda Dios mucho tiempo en contestarnos? Podemos llegar al punto de la desesperación y decir: Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me escuchas? Pero Dios tiene su tiempo. Incluso si llegamos a ese punto, al punto de estar bien desesperados de que Dios no nos contesta, ahí vemos que Dios está orando en nosotros. O sea que no somos indiferentes ante lo que le estamos pidiendo, que lo necesitamos realmente. Entonces, cuando sentimos que más lo necesitamos, Dios nos contesta y entonces valoramos más lo que recibimos. Un hijo que recibe dinero sin pedirlo, que se acostumbra a recibir dinero, pues ya nomás estira la mano, ni lo agradece en realidad. Si Dios no nos contesta pronto, pudiera ser también que no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Nosotros creeríamos que sí, pero la verdad definitiva, pues Dios la conoce. Nosotros como creyentes debiéramos codiciar las mejores bendiciones. No solamente desearlas, debiéramos codiciarlas, las mejores. O sea, debemos desear todo lo que Dios quiera darnos. Lo que Dios haya prometido darnos. Pudiéramos decir, humanamente hablando, que si Dios no contesta pronto nuestras oraciones, el problema no está en Él. Es muy posible que esté nada más en nosotros. Entonces,
tal vez Dios esté quitando los obstáculos para darnos lo que le estamos pidiendo. Tal vez si nos diera pronto lo que le pedimos, tal vez no pudiéramos usar correctamente eso. Y pues Dios no quiere correr el riesgo, no vamos a decirlo así. Para que Abraham y Sara recibieran esta bendición, Dios tuvo que hacer en ellos grandes cosas. Por ejemplo, sus cuerpos parece ser que pasaron por un proceso de rejuvenecimiento. O sea, diríamos que pasaban los años y la gente los veía y les dice, oye, pues ¿por qué no pasan los años? En una persona puede que física, así superficialmente no se vea que pasan los años. Pero hay personas que se ven jóvenes así por fuera, pero que su organismo está muy desgastado, sus órganos, sus miembros. O sea, hay personas que están muy achacosas, ¿no? Aunque por fuera se ven bien. Pero Abraham y Sara, todo indica que pasaron por un proceso de rejuvenecimiento, literalmente. Podríamos decir que Dios renovó sus cuerpos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? ¿Saben cómo? Acuérdense ustedes que un poquito antes de esto, Abimelech quería tener a Sara en su harén. ¿Cómo es que la quería tener en su harén? Pues es que estaba joven, estaba bien conservada, se veía bien. Pero ¿cómo si ya tenía más de 90 años? Ustedes ven a una mujer de 90 años y ¿quién quiere tenerla en su harén? No. Muchos ven a una mujer de 90 años y ya la quisieran ver en el panteón y no en el harén. Dicen, no nos está quitando el oxígeno. ¿No? Pero Dios tiene su agenda. Dios tiene su calendario. Dios interviene a la mera hora. Interviene cuando parece que ya no hay esperanza. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando Dios nos ve que de veras ya no podemos, que de veras necesitamos aquello y que por nosotros mismos no podemos producirlo ni conseguirlo, entonces dice Dios, hazte a un lado, te voy a demostrar que yo sí puedo. Entonces ya se nos bajaron los humos, ya vimos que las cosas no son como nosotros queremos, entonces Dios nos da lo que le estamos pidiendo. Hay niños que le piden a su papá una moneda y el papá no se las quiere dar, pero el niño va y insiste y hasta que se sale con la suya y le da al papá la moneda y va con su hermano, mira lo que me dio mi papá, oye, ¿cómo le hiciste? No, pues le insistí. Ah, pues entonces también yo le voy a insistir. Pero eso no está bien. Darles a nuestros hijos porque nos insisten, eso no está bien. Si tú crees que es bueno darles, pues darles la primera vez que te piden. Y si no, pues entonces no les des. Dios no nos consiente. Dios no nos trata como a niños berrinchudos. Bueno, pues para que no esté molestando le voy a dar lo que me pide. No, Dios no es así. Dios es inteligente. Entonces nació el niño, nació Isaac, cuando parecía que ya no había esperanza. Y le pusieron por nombre Isaac. Ese nombre les fue dado en una profecía. ¿Qué quiere decir la palabra Isaac? Quiere decir risa. Cuando ellos supieron, Abraham y Sara, que Sara estaba embarazada, los dos se han de haber reído. Y cuando se lo comunicaron a los vecinos y los parientes, todos se han de haber reído. Y cuando nació, imagínense. Es posible que algunos de los amigos les hayan dicho, oye, pero ¿cómo a tu edad embarazada no? ¿Sabes que ese niño va a nacer mal? Con alguna deformidad. Es que una mujer que queda embarazada después de los 40, 50, no, es muy riesgoso. Pero el niño nació bien, porque la mano de Dios estaba detrás del asunto. Nació el niño y lo circuncidaron. Es lo que dice el versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y el día que fue destetado le hicieron una fiesta, dice el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac.
¿Por qué banquete? ¿Qué tenía de especial el destetamiento? Bueno, cuando los niños están pequeñitos, cuando dependen del pecho de la madre, están muy frágiles. Pero ya cuando son destetados, entonces ya el niño necesita otros alimentos. O sea que el niño ya está fuerte, ya puede resistir muchas cosas. Entonces, era un día de fiesta. Y hicieron la fiesta, efectivamente. Este nacimiento, el nacimiento de Isaac, es un tipo del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Isaac fue la simiente prometida. Dios prometió a Abraham bendecir a su simiente. Isaac era la simiente. Era el hijo prometido. Y Cristo también. Cristo es la simiente. Cristo es el hijo prometido. Le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Isaac lo fueron, en Cristo sobre todo. Ambos, Isaac y Cristo, nacieron por medio de una promesa. Y en ambos casos hay un largo periodo de tiempo entre la promesa y el cumplimiento. O sea, pasó mucho tiempo desde que el ángel se lo dijo a María hasta que nació el niño. Y en ambos casos, Sara y María no creían que fueran a tener un niño. Dice María, cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, dice, pero oye, ¿cómo puede ser eso? Si yo no conozco varón. Y cuando el ángel le dijo a Sara también que iba a tener un hijo, dice, no puede ser. A mi edad yo tener un hijo. A ambos Dios les puso nombre. Isaac recibió el nombre de Dios mismo y Cristo también. Y en ambos casos Dios predestinó el momento exacto de su nacimiento. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. ¿Por qué no nació un poco antes? ¿Por qué no nació un poco después? Cristo nació exactamente cuando tenía que nacer y murió exactamente cuando tenía que morir. Y esto se puede aplicar a todos los creyentes. Nacimos cuando Dios quiso, moriremos cuando Dios diga. Un creyente, si se cuida mucho, bueno, nuestra obligación es cuidarnos. Podemos vivir muchos años si nos cuidamos en nuestra dieta y hacemos ejercicio, pero no lo garantiza. Porque hay creyentes que se mueren, aunque se cuiden, pues Dios puede hacer eso. Nuestro deber es cuidarnos, pero vamos a morir cuando Dios diga. Dios estaba preparando a Sara, Dios estaba preparando a María. El tiempo de espera a María le sirvió de mucho, y a Sara también. Nació Isaac y les dio risa. Le dio risa a Abraham, le dio risa a Sara, y a Dios mismo le daría risa. ¿Sí? Hay versículos donde dice que Dios grita de alegría. O sea que Dios tiene sentimientos. Imagínense ustedes a Dios gritando de alegría. Lo dice un texto, no lo tengo apuntado, pero es increíble. Dios se complació en Cristo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? Cómo descendió el Espíritu Santo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en Él me complazco, en Él tengo mi satisfacción, mi alegría, mi gozo. Y en ambos casos, en el nacimiento de Isaac y en el nacimiento de Jesús, vemos la doctrina de la regeneración o la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Por qué? En ambos casos, vean, en el nacimiento físico, como en el de ellos, y en el nacimiento espiritual, tiene Dios que hacer un milagro. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, ha ocurrido un milagro. Estamos orando por nuestros hijos, y si pasa 20 años en que sean convertidos, pues el día que son convertidos nos da un gusto. Yo oraba por mi hijito desde que lo tenía en brazos, y ahora es convertido. Señor, bendito seas. No fue en vano estar orando tantos años. O sea que si nuestros hijos llegan a ser salvos, es un milagro. Aunque estemos orando por nuestros hijos muchos años, Dios no está obligado a salvarlos. Y si llegan a ser salvos, es una bendición tener un hijo salvo. Dios obró milagrosamente en el cuerpo de María. Y lo mismo ocurrió en el cuerpo de Sara. Vean,
cómo Dios usó instrumentos humanos para cumplir sus propósitos. Dios podría no haberlo hecho. Dios usó el cuerpo de María. Dios usó el cuerpo de Sara. Pero, ¿acaso Dios no puede actuar sin medios? Dios necesita medios para actuar. Él es todopoderoso. Sara era estéril. María no era estéril. Pero hay muchos casos parecidos al de Sara en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Rebeca. Rebeca era estéril también. Raquel era estéril también. La madre de Sansón era estéril también. ¿Se acuerdan? Dios visitó a todas estas mujeres y pudieron quedar embarazadas. Lo que Dios hizo con aquellas mujeres del Antiguo Testamento fue algo sobrenatural. Y lo que hizo Dios con Jesús, aunque en el caso de María, ella sí podía procrear, de todas maneras quedó embarazada de manera sobrenatural, porque José no la tocó. Dios actúa de muchas maneras. Dios no está atado a actuar conforme a un mismo patrón. Dios puede actuar como a Él le plazca. Por ejemplo, acuérdense ustedes que en una ocasión a Pedro lo metieron en la cárcel y Dios lo sacó milagrosamente. ¿Se acuerdan que se le rompieron las cadenas? Le abrió las puertas y se fue saliendo hasta la calle. Pero no siempre hizo lo mismo, porque en una ocasión, por ejemplo, Pablo estaba en la cárcel y Dios no lo sacó. Lo tuvo mucho tiempo ahí en la cárcel. Dios hace lo que quiere. Dios usa medios cuando quiere. Hay ocasiones, por ejemplo, que Dios nos sana cuando estamos enfermos sin médicos, sin medicamento. Pero hay ocasiones en que Dios nos sana por medio del medicamento. Hay algunos que dicen, no, yo no voy a tomar medicamento, Dios me tiene que sanar. Yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Pero ¿quién te lo asegura? Si el médico te está diciendo que debes de tomar tal medicamento, porque si no vas a empeorar, tómate el medicamento. No confíes en el medicamento, tú confía en Dios. Dios puede bendecir el uso del medicamento, si quiere. Dios obra el nuevo nacimiento. Dios obra el nacimiento físico, Dios obra el nacimiento espiritual. Pero ¿cómo le hace Dios para obrar el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento? Para que una persona sea convertida, para que una persona sea salva, tiene que nacer de nuevo. Y eso repito, ya lo dije, es algo milagroso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues tiene que visitarnos. Jehová visitó a Sara. Entonces, para que una persona sea salva, Dios tiene que visitar a esa persona. Recuerden ustedes aquella conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. Le dice, si ninguno puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo era un maestro de Israel, era un teólogo, vamos a decirlo así. Pero él no entendía. Y esto no es nada extraño, porque hay muchos teólogos hoy día que no entienden. Hay personas que han escrito muchos libros acerca de Cristo y no conocen a Cristo. Le dice Jesús a Nicodemo, pues tú eres un maestro en Israel y eres un erudito y eres un experto, pero si tú no naces de nuevo no puedes ni siquiera ver el reino. ¿Cómo vas a entrar si no lo ves? En otras palabras, Cristo le dijo a Nicodemo, tú estás ciego espiritualmente y estás muerto espiritualmente. Una persona puede estar leyendo la Biblia 10 años diariamente. Puede estar leyendo la Biblia 20 años y no nacer de nuevo. Y lo hemos visto. Hay personas que les gusta mucho leer la Biblia. Leer la Biblia no garantiza que tú vas a ser salvo. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? El viento de donde quiere sopla. En otras palabras, el Espíritu Santo salva a quien quiera, a quien quiere. El viento, es la palabra viento ahí en Juan 3, es la misma palabra para espíritu. El Espíritu sopla de donde quiere. El Espíritu Santo. El Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo también lo es. El Padre salva a quien quiere, el Hijo salva a quien quiere y el Espíritu Santo también. Cristo le está explicando a Nicodemo
Pero él no entiende y le dice Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer de otra vez? ¿Se puede meter acaso en el vientre de su madre para volver a nacer? No entendía las cosas espirituales. Vean en Juan, en el capítulo 3. Juan 3:8. Vean el 7:3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí dice necesario, podríamos agregar indispensable. O sea, una persona no puede ser salva si no nace de nuevo. Dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede? Es lo mismo que dijo, lo que dijo Sara, lo mismo que dijo María. Pero ¿cómo voy a quedar embarazada si soy estéril? Y dice María, ¿y cómo si yo no conozco varón? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y dice el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Se supone que tú deberías de saber las respuestas. Vean ustedes cómo la persona que no ha nacido de nuevo ignora lo básico. No cabe duda que este Nicodemo entendería muchas cosas. Hay personas que entienden muchas cosas, pero que ignoran lo más importante. Que tienen algunas cosas, pero que les falta lo más importante. Lo que pasó con Sara, lo que pasó con María, ahí podemos ver cómo Dios hace las cosas, pero hasta que las hace. Pero Dios tiene que hacerlas. Dios está esperando el momento apropiado. Hay muchas cosas de este tipo en las Escrituras. Cómo Dios hace cosas imposibles, humanamente hablando. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Voy a profundizar un poquito en este tema. Vean, hay tres opciones. Una de dos. El hombre se regenera a sí mismo. En segundo lugar, nos regeneramos con una cooperación entre nosotros y el Espíritu Santo. Y hay otra opción, Dios nos regenera. Vean, lo primero lo creen muchos. Hay muchos que piensan que el hombre se regenera a sí mismo, que la regeneración, el nuevo nacimiento depende de nosotros. Es cuestión de echarle ganas, es cuestión de esforzarnos, no dejar de orar, no dejar de congregarnos, no dejar de leer las Escrituras. Y a lo mejor Dios tiene misericordia de nosotros, pero ahí la palabra misericordia no cabe porque ellos creen que con sus esfuerzos están consiguiendo el nuevo nacimiento. Pero eso es antibíblico. El hombre no se regenera a sí mismo. El hombre no nace físicamente por sí mismo, ni espiritualmente tampoco. Un niño nace porque quiere nacer. Un niño nace porque lo quieren sus padres. Tampoco. Un niño nace porque Dios lo quiere. Hay hombres que quieren tener hijos y se mueren con sus ganas de tener hijos. Muchos matrimonios tienen que adoptar porque de plano pasan años y no pueden tener un hijo. Entonces, si en el aspecto físico es imposible, pues en el aspecto espiritual peor. Entonces el hombre no se regenera a sí mismo. Ahora, ahí la otra opción, la segunda es que nos regeneramos con la ayuda de nosotros, pero con la ayuda de Dios o con la ayuda del Espíritu Santo. Pero esto también es antibíblico. Hay algunos que creen que somos salvos un poco por nuestras obras y otro poco por la gracia de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que eso no es posible. O somos salvos por las obras o somos salvos por la fe, no por una mezcla de ambas cosas. ¿Y cuál es la respuesta? Somos salvos por la fe. Somos justificados por la fe sola. Aquí nuestras obras no tienen nada que ver. Vean Juan capítulo 1.
Juan 1:12. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, por naturaleza no somos hijos de Dios. Pero a los que creen en el nombre de Cristo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Nos dio el derecho. Bien, esta palabra potestad es un término legal. Cuando un niño es adoptado, le dan un papel. Y dice, mira, aquí está, ya este niño ya te pertenece, ya lo puedes registrar a tu nombre, le puedes poner tu apellido, pues lo llevamos al registro civil, ya lo registramos y ya no es nuestro hijo, ya tiene todos los derechos legales. Bueno, cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y confía en Él, se convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dice, les dio potestad. Hay otra palabra también que se puede poner aquí, les dio la autoridad. El derecho y la autoridad. Pero vean, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Vean lo que dice el versículo 13. Los cuales, está hablando de estos hijos de Dios, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados porque quiere el pastor. No son engendrados porque quieren los padres. No son engendrados simplemente porque están orando por ellos. Son engendrados porque Dios quiere, dice. Hay algunas personas que nos dicen, pastor, por favor, ore por mí. Y yo les he llegado a preguntar a algunos, ¿no? Cuando ando medio filoso, les pregunto, oye, ¿tú quieres que yo ore por ti? Bien, le digo, ¿tú oras por ti? Porque le digo, si tú no oras por ti, ¿quieres que yo ore por ti? Imagínense una persona que no ora y le dice al pastor, pastor, ore por mí. ¿De qué le serviría si esa persona no ora? Una persona no llega a ser salva porque alguien lo quiere. Esa persona llega a ser salva porque Dios quiere. Pero vuelvan otra vez a ver el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Vean lo que dice aquí. A los que creen en su nombre. Este es el lado humano de la regeneración. ¿Ven? Es el lado humano, pero no es la parte humana. O sea, no es algo que nosotros ponemos. Porque si nosotros creemos es porque Él nos da la fe. Pero vean una cosa. Aunque nosotros creemos, aunque Él es el que nos da la fe, nosotros tenemos que creer. En otras palabras, Dios no va a creer por mí. Yo debo creer. Pero si llego al punto y que yo le digo a Dios, Dios, yo quisiera creer en ti, pero no puedo. Cuando un hombre es conducido a ese punto, vean, es posible que ya esté muy cerca de su salvación. Una persona que dice, Señor, yo quisiera creer. Yo quisiera arrepentirme. Yo quisiera dejar mi pecado, pero no puedo. Cuando una persona dice eso, está cerca de su salvación. ¿Por qué? Porque para que una persona diga eso con todo su corazón, es que ya Dios lo humilló. Es como si Sara y Abraham hubieran dicho en un momento dado, Dios, pues sí, yo quiero tener un hijo, pero no puedo. Ya fui con el médico, ya fui que nos hiciera la inseminación artificial, ya usé muchos métodos, pero no puedo tener un hijo. Eso es a lo que Dios quiere conducirnos. No puedo. Imagínense un padre que está orando por su hijo, rebelde, drogadicto, borracho, y pasan años y el hijo se desbalaga y le dice a Dios, Dios, he usado todos los métodos y no puedo salvar a mi hijo. He orado por él, lo he amenazado, lo he corrido de la casa y nada me da resultado. Mi hijo es incorregible. Yo no puedo salvarlo. Dios me diría, eso yo ya lo sabía, Moisés. Tú no puedes salvar a tu hijo, pero yo sí puedo. Dios puede hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Cuando llegamos a ver salvos a nuestros hijos, ¿cómo no nos va a dar gusto? Dice aquí Jesús que los que llegan a ser salvos, los que llegan a nacer de nuevo, no son engendrados de sangre. Eso es exactamente lo que creían los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Tenemos la sangre
de aristócrata como la tenía Abraham. Vamos a ir al cielo porque somos descendientes de Abraham. Y les dice Cristo, les dice Dios, no. Nadie es salvo porque sus antepasados hayan sido salvos. Imagínense que yo dijera, como yo soy pastor, mis hijos tienen que ser salvos. No. Desgraciadamente no es así. Y eso también lo creen los presbiterianos. Los presbiterianos creen que si tú bautizas a tu hijo en la iglesia presbiteriana, ese muchachito va a ser salvo un día. ¿Quién les dijo eso? Es lo que cree la iglesia católica. Bautizamos a nuestros niños y ya después cuando crezcan, pues ellos van a ser buenos católicos. A lo mejor sí son buenos católicos, pero no, eso no quiere decir que vayan a ser salvos. Hay hombres que les inculcaron desde niños tanto su religión católica que se mueren con las botas puestas. Llegan a los 90, 100 años y... No quiero que me hablen de ninguna otra religión. Pues sí, les enseñaron a ser buenos católicos, pero pues ¿de qué les sirvió? El día del juicio no van a ser salvos por ser buenos católicos. Nadie es salvo por nacer en un hogar cristiano. Acuérdense de Ismael. Ismael era también hijo de Abraham, al igual que Isaac, pero Ismael no fue salvo. Esaú tampoco fue salvo. La salvación no es por voluntad de carne, la salvación es por voluntad humana, no es por el libre albedrío. Si la salvación fuera por el libre albedrío, ¿a quién le daría gloria a esa salvación? Pues a la persona, porque yo tengo libre albedrío, entonces yo decido creer, yo soy salvo. ¿Cómo sabemos que una doctrina es falsa? Si glorifica al hombre. Es verdadera si glorifica a Dios. Si la salvación dependiera de nuestra voluntad, entonces nos glorificaría a nosotros y no a Dios. La salvación no es por voluntad de varón, no es por el reverendo, no es por el sacerdote, no es por el ministro, no es por tu papá, no es por nadie en este mundo. Dice, sino de Dios. Esa es la última opción. La salvación es de Dios. Entonces, si tú no naces de nuevo, ni puedes ver el reino, ni mucho menos entrar. Ven, ahí está la causa y ahí está el efecto. ¿Por qué entras? Ese sería el efecto. Porque la causa está en Dios de que quiso que entraras. Quiso que abrieras tus ojos para que vieras y te dio la voluntad para que entraras. O sea, vean ustedes cómo la voluntad de Dios es más fuerte que la nuestra. Están asistiendo a nuestra iglesia una familia que yo veía interés en la madre de esa familia, pero yo no veía ningún interés en el padre ni en los hijos. Incluso el papá y los hijos blasfemaban. Pero como yo veía a la esposa muy interesada, un día decidí visitarlos y decidí darles pláticas en su casa. Estuve yendo cada 8 días como unos 3, 4 meses. Y después dejé de ir. Pero en algunas de esas pláticas yo les decía, aunque ustedes no quieran ser salvos, hoy, Dios puede hacer mañana que quieran serlo. Y si ustedes se burlan de Dios hoy, Dios puede hacer que ustedes sean salvos mañana, pasado mañana. Porque Él todo lo puede hacer. Y yo nomás los veía como me miraban en la cabeza. Y ahora, ¿saben qué está pasando? Que todos en la casa están leyendo la Biblia. Todos la están leyendo. Y yo creo que cuando una persona se pone a leer la Biblia, hay esperanza para esa persona. Eso no garantiza que vayan a ser salvos. Pero ahora se me acercan todos a hacerme preguntas. Un muchacho que blasfemaba el otro día me dice, pastor, le quiero hacer una pregunta, y me jaló acá aparte y me dice, me acabo de levantar, dice, son las 7 de la mañana, dice, y ya pequé. Le pido a Dios que me perdone. Dice, apenas son las 7 de la mañana. A las 7:30 ya estoy pecando de nuevo. Dice, ¿qué? ¿Le tengo que pedir perdón todo el día por mis pecados? Le digo, todo el día. Pero esta pregunta me la hizo un muchacho que se burlaba de Dios hace unos cuantos meses. Yo digo, ¿qué no puede Dios salvar a este joven? Vean Juan 6.
Juan 6:44. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí la palabra venir se puede traducir como creer, ¿no? Ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le diera la fe. Se puede traducir de esa manera. Pero esta palabra trajer es una palabra muy interesante, es una palabra griega que quiere decir arrastrar. Vean, si la tradujéramos así, como diría: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere arrastrando. Entonces, Dios tiene que traernos arrastrando a Jesús para que creamos en Él. Imagínense que yo le dijera a un hijo: hijo, acompáñame al culto, hijo, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, no quiero ir, y que yo me lo llevara arrastrando. O sea, nos vamos a llevar a un hijo arrastrando al culto porque no quiere ir. Vean, cuando Dios salva a una persona, nunca la lleva arrastrando. No, Dios nos convence: estás mal, estás en peligro. Si sigues pecando, atente a las consecuencias. Yo ahí te la dejo de tarea. Si no quieres creer en Cristo, tú estás en peligro. Entonces la persona empieza a dudar: ¿será cierto? ¿Será cierto que habrá un juicio? ¿Será cierto que habrá un castigo? ¿Será cierto que soy tan rebelde? ¿Será cierto que Dios existe? Y que hay un cielo, hay una recompensa. Dios empieza a orar en nuestra mente poco a poco, hasta que llega el momento en que decimos: Dios, perdóname, estoy mal. Dios nos convence de lo que no queremos ser convencidos. Dios nos hace ir a Cristo cuando mucho tiempo no queríamos. Pero la gloria es para Él. Gracias a Él es que nosotros llegamos a ir a Cristo. Y vean cómo dice Jesús otra vez en el 44. Dice: ninguno puede. Vean, esto no es una exageración. Nadie, absolutamente nadie puede creer en Cristo si el Padre no se lo concede. Por naturaleza, el ser humano no tiene el deseo de ir a Cristo. El hombre, los jóvenes, quieren disfrutar de la vida, quieren pasear, quieren divertirse, quieren probar la cerveza, el cigarro, las copas. Dicen: no, pues, ¿qué voy a andar buscando a Dios? Yo soy joven, quiero divertirme, quiero gozar de la vida. Y luego los que ya están viejos, pues igual. No, pues eso me lo hubieran dicho cuando yo era joven: ya estoy viejo, ¿ya para qué? Pues ya tanto que he pecado, ya no tiene caso que me hables de eso. El hombre por naturaleza ni tiene el deseo, ni tiene la capacidad para venir a Cristo. Conocimos a un hombre hace muchos años allá en esa, que nos llegó a decir en alguna ocasión, dice: yo toda mi vida he creído en Dios. Dice, desde que yo era niño creía en Dios. ¿Es cierto eso? Eso no es cierto. Eso no es cierto en el caso de ninguno. Lo que pasa es que sus padres le inculcarían buenos principios y le dirían: mira, hijo, hay un cielo, hay un infierno. Y pues sí, a los hijos les da temor y dicen: no, pues yo voy a buscar a Dios. Pero eso no quiere decir que lleguen a ser creyentes. Vean Juan capítulo 6 otra vez, ya lo perdí. Vean lo que dice el 6:63. El Espíritu es el que da vida. Aquí la palabra espíritu en mi Biblia está con minúscula, pero podría ser con mayúscula. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que da vida, vean, tanto física como espiritual. Y lo que dice después: la carne para nada aprovecha. Tu inteligencia, tu cultura, tus capacidades, tus estudios, de nada sirven para que seas salvo. No vas a ser salvo por ser muy inteligente. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios, la que aplicada por el Espíritu a nuestra conciencia y a nuestro corazón, nos muestra nuestro pecado y nos conduce a Cristo. Si somos salvos es gracias a Él. Vean también Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1:18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y no cabe duda que la salvación o el nuevo nacimiento es un don perfecto, ¿no? ¿De dónde desciende? Dice: desciende de lo alto.
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí habla de la inmutabilidad de Dios. Dios nos da la salvación, ya no nos la quita. Nosotros a veces, por ejemplo, podríamos llegar a hacer algo, digamos que le damos a nuestro hijo un regalo el día de su cumpleaños. Por ejemplo, que le regaláramos a un hijo el día de su cumpleaños una bicicleta. Pero ese mismo día nos desobedece y nos da tanto coraje que nos desobedezca que le decimos, ¿sabes qué? La bicicleta que te había dado presta, ya no te doy nada. Por desobediente te quito lo que te di. Dios no hace eso. Imagínense que Dios no tiene la salvación y que un día pecáramos, que dijera Dios, como ya pecaste te quito la salvación. No, pues no nos estaría quitando cada rato, porque cada rato pecamos. No, Dios no hace eso. Ni nosotros lo hacemos. Cuando damos un regalo ya no lo quitamos, mucho menos Dios. El instrumento que Dios usa para hacer esto es la palabra. La semilla penetra en la tierra y pues Dios la ablanda, ablanda la tierra y hace que lleve fruto. Yo sembré y Apolo regó, pero ¿de qué serviría de todo si Dios no diera el crecimiento? Yo sembré, mi esposa regó, mi esposa está orando por mis hijos y Dios es el que da el crecimiento. Pero ¿de qué serviría que yo sembrara y que mi esposa regara si Dios no diera el crecimiento? Ven otro texto en Mateo 13. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vean, el corazón de por sí está endurecido, por naturaleza. Una persona que tiene el corazón endurecido, escucha la palabra y en muchos casos, esa persona que ya está endurecida, se endurece todavía más. Añade a su pecado el pecado de desoír lo que está escuchando. No. Eso es mentira lo que está diciendo el predicador. Yo no quiero saber de eso. Entonces, entró siendo pecador y sale peor todavía. Vean el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce 160 y a 30 por uno. Dice, el que fue sembrado en buena tierra. Pero ¿quién es buena tierra por naturaleza? Todos somos mala tierra. Entonces, si alguno recibe la palabra como lo que es la palabra de Dios, es porque Dios ha hecho que seamos buena tierra. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a predicar a Éfeso? Fue donde estaban las mujeres, donde solía hacerse la oración, ahí junto al río. Estaba predicando Pablo y dice el texto, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón de aquella mujer. Porque si Dios no lo hubiera abierto, aquella mujer no hubiera sido salva. Pero había muchas mujeres ahí. ¿Por qué Dios nada más abrió el corazón de Lidia? Porque quiso. No fue Pablo el que abrió el corazón de Lidia, porque si por Pablo hubiera sido, pues todas las mujeres que estaban escuchándole hubieran sido salvas. Es el Espíritu Santo el que hace que la palabra penetre. ¿Saben ustedes que los hipercalvinistas niegan esto? Los hipercalvinistas niegan que Dios use su palabra para esto. Ellos no le dan un valor salvador a la predicación. O sea, dicen, no, el que va a ser salvo de una manera o de otra. Están mal. Dios usa su palabra para salvar a los pecadores. No es la elocuencia, no es la inteligencia, es la palabra. El nuevo nacimiento es una obra completamente de Dios, el 100% de Dios. Ningún predicador puede decir, Dios puso el 99% y yo puse el 1% restante. No. Todo lo hace Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué hizo Sara para quedar embarazada? ¿Qué hizo? Imagínense que le hubiera preguntado a un vecino a Abraham,
Oye, ven, quiero que me platiques. ¿Cómo le hiciste para que Sara quedara embarazada? No, pues nada, yo nomás me acosté con ella ya. Me acosté con ella y resultó embarazada. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Le hubieran dicho los vecinos, no, pues dame la receta. No. ¿Cómo es que muchas personas llegan a ser salvas? Vean, Dios asusta a muchas personas en su providencia para que busquen la salvación. Aflicciones, enfermedades, hijos rebeldes como los que les mencionaba, el divorcio, un accidente, estar en el hospital 1, 2, 3 meses. Pero vean, Dios usa esas cosas como para que la tierra se vaya ablandando. Pero en muchos casos hay personas que tienen una aflicción y en lugar de ablandarse se endurecen. Yo he sabido de muchas mujeres y de hombres también que empiezan a buscar a Dios cuando se divorcian. Dicen, ¿cómo? A lo mejor terminé mal porque no buscaba a Dios, pero voy a buscar a Dios y a lo mejor Dios me da otra pareja. Y entonces sí la voy a hacer. No la hice con aquella, pero con esta sí la voy a hacer. No la hiciste con la que tuviste, no lo vas a hacer con ninguna. El problema está en ti, en tu pecado. Las aflicciones no regeneran. Las enfermedades no regeneran. El divorcio tampoco. Si Dios no tiene misericordia de ti, estás perdido. ¿Recuerdan que dice Pablo? Que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Vean lo que dice ese texto. La fe es por el oír, tienes que oír. Pero dice, y el oír por la palabra. ¿Cómo es eso que el oír es por la palabra? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra te abre el oído para que oigas. El problema no es que no usaste un cotonete para destaparte el oído, no. El problema está dentro, en el corazón. Entonces Dios obra en tu corazón y te abre el oído para que oigas la palabra, para que penetre en tu corazón. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero pues en muchos casos entra por aquí el llamamiento y sale por acá. Y el pecador sale igual que como entró, o peor. Isaac nació, pero Dios usó medios. Vean lo que estoy diciendo. Isaac nació, pero Dios usó medios. Abraham tuvo relaciones con Sara. Esos fueron los medios humanos. Dios hizo que ellos pudieran tener a Isaac, pero ellos lo tuvieron. O sea, ellos nos dijeron, ¿sabes qué es, Sara? Pues vamos a esperar a ver si la cigüeña nos trae de París un niño. No dijeron eso. O sea, no dijeron Abraham y Sara, Dios nos va a dar un hijo y nosotros no vamos a hacer nada. Que Dios lo haga todo. No. Unas personas dicen, si Dios ha de salvarme, me salvará sin que yo haga nada. No. Si tú no quieres buscar a Dios, si tú dejas de venir al culto, si dejas de leer la Biblia, ¿cómo vas a esperar ser salvo? Nosotros sembramos la palabra y oramos para que Dios dé el crecimiento. Pero si tú no vienes a escuchar el culto, ¿cómo vas a ser salvo? Nosotros no podemos hacer que la palabra sea eficaz. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros no podemos hacer nada a menos que Dios nos visite. Dios visitó a Sara. Pero Sara estaba ahí. Supongamos que Dios nos visita hoy, en este culto. Nos visita y Dios decide salvar a 2 personas que están aquí, que no eran salvas. Pero si tú no vienes, o no hubieras venido, ¿cómo esperarías ser salvas? No viniste. Dios nos visitó, pero tú no viniste. Vean Lucas 19. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Esto es lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo.
que casi 1 millón de judíos murieron. Y vean el 44, y te derribarán la tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y vean lo que dice ahora, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A qué se refiere aquí Cristo? Entonces van a entender, dice, que Dios los visitó. Vean, los judíos veían a Cristo, ¿y qué es lo que veían? Un hombre como ellos. ¿Qué era Cristo? Pues era un hombre. Pero Él era Dios. La carne velaba su divinidad. Pero Cristo les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero cómo? ¿Acaso Jesús era el Padre? No. Él era el Hijo. Entonces, ¿por qué digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Es que el que me ha visto hacerle estas obras, es que el Padre las hace en mí. O sea, solamente un necio puede negar eso. Dios visitó a los judíos, pero lo mataron. Lo llevaron a la cruz. Hay tal día como el día de nuestra visitación. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos hace sentir vilmente pecadores. Hay ocasiones en que Dios nos atrapa por medio de un texto que estamos leyendo y Dios nos habla a través de ese texto. A ti te estoy hablando. Sentimos que estamos mal. No resistas al Espíritu Santo. Es Dios quien te está hablando. No le digas que no. Porque si tú le dices que no a Dios, te vas a meter en graves problemas. Si te llega a visitar un pariente que a lo mejor te metió en un chisme, que estás enojado con ese pariente, te llega a visitar, te toca la puerta, pues a lo mejor le das con la puerta en la nariz. No, no quiero verte, vete. ¿Vas a hacer eso con Dios? Si Dios te toca la puerta y te está visitando, le vas a dar con la puerta en la nariz. ¿Cuántos le dijeron que no a Dios a través de la predicación? ¿Cuántos escucharon la predicación constantemente y murieron sin ser salvos? ¿Se imaginan cómo están ahora en el infierno? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché las advertencias? Si me dijeron que estaban orando por mí, si me invitaban al culto, ¿por qué no quise escuchar? ¿Por qué no quise atender? Hay medios que Dios usa para salvar. Ven, los medios por sí solos no salvan. ¿Sí? La lectura por sí sola no salva, el escuchar por sí solo no salva. Pero Dios puede usar esos medios para su gloria. Muchas personas fueron salvas al estar escuchando la predicación. Muchos fueron salvos a la hora de estar escuchando la predicación, pero si tú no viniste en ese día, pues entonces Dios no te visitó a ti. Si una persona viene, abre su corazón y le dice a Dios, Dios, he sido rebelde, he sido necio, yo te ruego que me hables hoy a través de tu palabra. Háblame, déjame oír tu voz, que tu palabra penetre. Haz tú la obra, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Si tú vienes con una disposición a ti así, Dios puede salvarte en cualquier momento. ¿Estás esperando que Dios te salve y te quedas con los brazos cruzados? No, pues si Dios quiere salvarme, que me salve cuando Él quiera. Tú tienes que poner algo de tu parte. No es lo que tú pongas lo que te va a salvar. No confíes en la parte que tú pongas. Pero si tú no buscas la salvación, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Es posible que le estemos pidiendo a Dios que nos salve sin pedírselo realmente? O sea, si realmente tú le pides a Dios, sálvame, tienes que demostrar lo que quieres, la salvación. Que no nada más estás pidiendo la salvación de dientes para afuera. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios por boca del profeta? Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para que tú seas salvo tienes que buscar tu salvación con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Tienes que entender que Cristo es lo más importante. Nada hay más importante que Cristo. Nada hay más importante que la vida eterna. Si tú no quieres ser salvo, sinceramente, Dios no te va a dar lo que tú no quieres. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, tú conoces los corazones de los que están aquí que no son salvos. Oh Dios, abre esos corazones. Ablanda tú esos corazones endurecidos y condúcelos
a la salvación, porque eso es algo que solo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.